Puma. Muchas gracias por la Un comunicación. gusto. Fernando Frank, No, un ingeniero gusto agrónomo. hablar con usted. Gracias. Y Fernando Frank, ingeniero agrónomo, especialista en agroecología, que estás ahora en San Luis, ¿no? ¿En qué parte de San Sí, Luis vivo en estás? San Luis. En el noreste de la provincia, ahí cerca de la Villa de Merlo, 12 kilómetros al sur. Un pueblito muy lindo que se llama Los Molles. Mira, no conocemos. Y bueno, y hablar con vos, ¿no? Del trigo transgénico. ¿Qué significa que el trigo sea transgénico? ¿Qué es el trigo transgénico? Bien, el trigo HB4, que es el que se ha aprobado lamentablemente en la Argentina y en Brasil, es un trigo eh, que es transgénico, como bien decías, tiene dos características. Una que supuestamente le otorga tolerancia a la sequía, que lo digo supuestamente porque los resultados productivos les han dado muy mal en contexto de sequía. Sabemos que el año pasado fue un año muy duro justamente en cuanto a la sequía. Y bueno, y el trigo transgénico no resistió a la sequía, por eso lo ponemos entre comillas a esa resistencia a la sequía. Y después la otra característica, que es la que más nos preocupa, es que es tolerante a un herbicida, o sea que los cultivos de trigo HB4 pueden ser rociados por un herbicida que no es el glifosato, que se llama glufosinato de amonio, y lo pueden resistir. Eh, Esto es algo que han desarrollado ahí y bueno, como decía, nos oponemos porque bueno, es la técnica más difundida de transgénesis, hacer a las plantas tolerantes a los herbicidas, y es parte del problema que nos ha llevado a que se consuman tantos agrotóxicos en los cultivos de granos en el país y en los países de la región. Y Fernando, buenos días. ¿Y cómo se logró su Buen día. aprobación y qué sectores lo impulsaron? Bien, está buena la pregunta porque por una parte comparte lo que se ha hecho con maíces y sojas y algodones transgénicos, que es donde Argentina aprobó un montón, que el proceso de aprobación es bastante oscuro, lo evalúa una comisión que permaneció su composición en secreto durante muchos años, se llama Conavia, y cuando se reveló esa composición, bueno, se vio que eran las mismas empresas controlándose a sí mismas, lo cual es un problema importante, digamos, en términos de democracia y de transparencia de las decisiones. Claro. Eh, y tiene una característica particular en este caso que tiene que ver con la aprobación y con el impulso que le está dando el Estado, es que ha sido desarrollado por una universidad pública, que es la Universidad del Litoral, y por un equipo de CONICET. Esto se está presentando como que es una gran ventaja, y quienes nos oponemos al trigo HB4 lo hemos cuestionado en dos sentidos. Una es que para hacer una ventaja tendrían que haber hecho algo distinto, y como decía antes, hicieron lo mismo, hicieron un transgénico tolerante a un herbicida, que es una tecnología fallida y que nos genera un montón de problemas. Y lo otro es que la patente no está en manos del Estado, sino que está en manos de una empresa privada que se llama Bioceres, que es una corporación transnacional que opera en Wall Street y trabaja en varios países. Por lo tanto, esa supuesta ventaja de lo nacional no vemos en dónde está. Así que sí, tenemos el método de aprobación de transgénicos que se inauguró en el 1996, usado otra vez en este caso, para un trigo que bueno, tiene un destino alimentario muy directo, y por eso también todas las alarmas y toda la preocupación de muchos sectores de la sociedad, que lamentablemente no han sido consultados por el Estado. El Estado avanza como si fuera eh, todo positivo, y no atiende a las voces críticas ni de la academia, ni desde los consumidores, ni desde el ambientalismo, ni de la propia discusión de la ciencia de
bueno, de los transgénicos y de la agricultura. Así que bueno, es un problema bastante complicado en el que estamos metidos. Sí, y hace unos días la empresa anunció que 25 molinos ya procesaban este trigo transgénico junto al convencional, y además que el gobierno aprobó la comercialización, pero no se ha implementado ninguna medida para que nosotros podamos reconocer un producto que contiene el trigo transgénico y otro que no lo contiene. Así es. Y lo otro es cuáles son los riesgos para la salud y el ambiente del trigo transgénico. Nosotros vemos como riesgos directos esta cuestión del uso de herbicidas. Si ya se usan herbicidas en los cultivos convencionales de trigo, no en los agroecológicos, pero si se habilitara una tecnología que hace que la planta sea tolerante, se podrían aplicar sobre los cultivos estos herbicidas, como el glufosinato de amonio, que lo que termina pasando es que en pocos años las malezas se vuelven tolerantes a este herbicida, entonces se aplica más cantidad. Claro. Entonces es este círculo vicioso, esta carrera armamentística que se produce, que bueno, resisten las malezas, entonces se aumenta la dosis, entonces resiste, entonces se aumenta una vez más. Es como un problema que hace que las empresas de químicos vendan más, o sea que para ellos son los únicos que ganan con esta cuestión, y que aumenta la exposición a los ambientes de estos tóxicos y la posibilidad de que queden residuos en la harina y por lo tanto en los alimentos derivados de esas harinas. Ese es el principal motivo por el cual nos oponemos. Claro, en la de todas maneras, sí, el porcentaje todavía es muy, muy pequeño lo que se ha producido por esta cuestión de que no ha resultado ser muy, muy productivo el trigo, entonces no salieron corriendo los productores, las productores de trigo a comprar estas semillas, sino que, bueno, es todavía un porcentaje muy bajo. Pero de todas maneras sí comparto la preocupación de que si se mezclan empieza a haber problemas porque no tenemos ley de etiquetado de transgénicos en Argentina. Claro. Ahora, gracias a la lucha de muchas organizaciones, sobre todo vinculadas a la alimentación y la salud, tenemos etiquetado frontal por exceso de azúcar, de grasas, de sodio y conservantes y cafeína y todo eso, que está muy bien, pero no tenemos ley de etiquetado de transgénicos como existe en otros países. Claro, en la provincia de Buenos Aires, un colectivo de organizaciones de productores y pueblos indígenas, acompañada por la ONG Naturaleza de Derechos, hicieron una presentación judicial. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, yo participé también con un dictamen técnico de esa presentación. Esa presentación avanzó bien con la medida cautelar, pero con una trampita que querían que las organizaciones respondan económicamente si la justicia fallaba en contra. Digo una trampita en términos irónicos, porque realmente lo que hicieron con eso es impedir el acceso a la justicia por parte de esa medida cautelar. El fallo fue en contra de las organizaciones y ahora fue apelada la medida. Estas organizaciones lo que hicieron hincapié, y que me parece que está buenísimo para la discusión de este tema, es que el trigo es un cultivo que se da muy bien en sistemas agroecológicos, en sistemas sin agroquímicos, en sistemas de suelos vivos, mixtos con ganadería. Por lo tanto, y bueno, y las organizaciones que producen trigo, que muelen, que producen alimentos también elaborados con esas harinas, les está yendo muy bien productivamente, incluso comercialmente, porque son productos de altísima calidad. Lo cual es un argumento muy, muy claro de decir, ¿por qué dejaríamos de producir trigos no transgénicos y no fomentaríamos la producción agroecológica si nos está yendo muy bien?
Pero bueno, esto se explica también por la voluntad de empresas de imponer, ¿no? Con todo su poder de lobby hacia el Estado, hacia los mercados, y lógicas que son más, que hasta para los agronegocios son extrañas, que son más del capitalismo especulativo, que es esta cuestión de valorizar las acciones en Wall Street, entonces pagar notas en los medios masivos para decir que hay un éxito muy grande en la producción, cuando en realidad no es verdad. Y bueno, son estas lógicas que las manejan con impunidad, porque como decía, están mintiendo con datos concretos y están exagerando ventajas y están queriendo ocultar las consecuencias negativas que esta tecnología podría tener en la alimentación, en los ambientes y en la salud. Sí, por eso es importante, ¿no?, la difusión y contar, porque la vamos a tener todos. Y lo otro es comentar qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, México, que logró ¿no?, que se pueda prohibir el maíz transgénico. El maíz. Sí, en otros países, hay muchos países de América Latina que consumen alimentos derivados de trigo y harina, o importan granos de trigo para hacer harina en sus países, y tampoco han sido consultados ante esto. Entonces, cuando vieron que había resistencias en Argentina y en Brasil, bueno, se empezó a armar por abajo una red de organizaciones que con mucha preocupación ven esta cuestión del trigo transgénico. Y sí, hemos estado en reuniones virtuales y coordinando acciones con gente de Bolivia, de Perú, de Brasil, como dije, de Ecuador, de Chile, que bueno, se sienten indignadas de no haber sido consultados por un cambio tan significativo en su alimentación. Hay un plano distinto, que es los exportadores, los grandes actores de la industria y de la exportación, que ven lo del trigo HB4 como negativo, pero por motivos comerciales, y están haciendo sus propias acciones judiciales. Y en el caso de ellos es distinto el reclamo, pero también se han venido oponiendo. Y bueno, está abierto, algo que está liberado puede revertirse, pero sería un problema si se instala en muchas hectáreas por la contaminación, ¿no? Que se crucen los trigos y se pierda la identidad de los trigos no transgénicos, digamos. Por eso, no, claro. Clarísimo, Fernando. Y por eso es importante, ¿no?, seguir comentándolo, difundir lo que está pasando. Exactamente. Claro. Y porque es algo que nos llega a todos, ¿no? Nosotros todos, el trigo es fundamental. Claro, en el pan, las harinas, en el desayuno de esta mañana de todos, en la comida diaria de todos. Bueno, un placer, seguiremos comunicados porque nosotros nos importa seguir difundiendo este tema. Muchísimas gracias por la comunicación. Con mucho gusto la seguimos, gracias a ustedes. Y sí, como decías, en estas luchas que se buscan ridiculizar o minimizar desde los medios masivos, desde los poderes concentrados, es fundamental la acción de ustedes, quienes hacen comunicación cotidianamente y que con este tema han sido muy, muy importantes en multiplicar la conciencia y en habilitar espacios de discusión y bueno, que lamentablemente el Estado no los abrió, no nos convocó, pero bueno, todavía se puede. Claro que sí. Si avanzáramos mucho en la conciencia podríamos avanzar en revertir. Claro que sí, vamos a seguir con este tema. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente a vos. Hasta luego. Vamos y volvemos.